este interesante problema. Nos dicen que dada la siguiente figura, hallar la componente P sub X y P sub Y, es decir, la componente horizontal y la componente vertical, sabiendo que el peso resultante o el peso neto es de 2 newton y el ángulo θ es de 18.75 grados. Bien, nosotros tenemos que mirar lo siguiente. Lo que nosotros tenemos que ver es que cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, debemos recordar que la componente, en este caso P sub X, sería igual a P sub R por el seno del ángulo θ, y la componente P sub Y sería P sub R por el coseno del ángulo θ. ¿Por qué seno y por qué coseno? Usualmente para calcular la componente en X, P sub X, se utiliza, en este caso sería el P sub R, vector resultante, por el coseno del ángulo θ, y para calcular la componente en Y sería por el seno del ángulo θ, porque en unas ocasiones se utiliza el coseno para la componente en X y el seno para la componente en Y en otras ocasiones se hace inverso, el seno para la componente en X y el coseno para la componente en Y. Pues esa es una pregunta muy importante y va a depender del ángulo que se tome como referencia. Es decir, observemos que este ángulo que está acá, que es el ángulo θ, es igual a 18.75 grados. Si nosotros buscamos las componentes del ángulo θ, recordemos que acá yo tengo P sub R, ¿sí? Esto sería el peso resultante o el peso neto, pero ese peso tiene una componente en X, y tiene una componente en Y. Digamos que acá tenemos una componente en X, ¿sí? Esa componente en X, y acá vamos a tener, vamos a colocarlo en color azul, acá tenemos una componente en Y. Es decir, acá yo tengo la componente en X, pero aquí tendríamos la componente en Y. La componente en Y es paralela al eje Y, y la componente en X sería paralela al eje X. Es decir, que acá yo tengo P sub X, que es la componente en X, pero acá también tengo P sub X. Acá también tendría P sub Y. También recuerden que se llaman componentes rectangulares. Es decir, que si nosotros vamos y decimos el seno del ángulo θ que tengo acá sería el cateto opuesto, pero el cateto opuesto a ese ángulo, es decir, lo que vamos a aplicar trigonometría fundamental, el cateto opuesto del ángulo θ es P sub X, es decir, la componente en X. Pero ¿qué es el seno? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa, recordemos que es este vector, P sub R. Acá yo tengo P sub R. Por lo tanto, si el seno del ángulo θ es P sub X dividido entre P sub R, P sub X, que es lo que queremos, es igual a P sub R por el seno del ángulo θ, como pueden observar. De forma similar, si nosotros queremos encontrar a P sub Y, ¿qué función trigonométrica nos va a relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa? Pues sería el coseno. El coseno del ángulo θ sería cateto adyacente al ángulo θ, que sería P sub Y, mírenlo acá, P sub Y, la componente en Y, dividido entre la hipotenusa, que sería P sub R. Porque fíjense que, recordemos que ese vector del peso resultante con el eje Y o eje Y me forma una especie de triángulo rectángulo. Eso me forma un triángulo rectángulo. Por eso puedo definir estas funciones trigonométricas. Entonces, esto sería P sub Y sobre P sub R, de donde, de forma similar, P sub Y sería P sub R
por el coseno del ángulo θ. Bien, pero observemos que aquí hay un ángulo. Ese ángulo que está acá es complementario al ángulo θ de 18.75 grados. Es decir, este ángulo, si le llamamos alfa, la suma de ese ángulo alfa más el ángulo θ me tiene que dar 90 grados. Por lo tanto, acá tendríamos el ángulo alfa más los 18.75 grados. Eso sería 90 grados, de donde el ángulo alfa sería 90 grados menos 18.75 grados, y alfa sería 71.25 grados. Si nosotros utilizamos el ángulo alfa, entonces en ese caso sí se utilizarían, sin lugar a duda y sin ningún problema, se utilizarían estas expresiones que tenemos acá. La componente en X sería P sub R por el coseno de θ. Sería lo inverso. ¿Por qué? Porque fíjense que si tomo este ángulo y voy a ver quién me relaciona el cateto opuesto, cuál función trigonométrica me relaciona. Recuerden que acá tengo el ángulo alfa. ¿Quién me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Bueno, P sub Y y P sub R. Por lo tanto, P sub Y sería P sub R por el seno del ángulo θ. Eso es importante hacer ese análisis. Pues como ya sabemos que estas son las expresiones que vamos a utilizar, estas expresiones que tenemos acá, vamos a ir directamente a realizar el cálculo. La componente en X, entonces, P sub X sería ¿quién? Sería P sub R, que es 2 newton, y eso multiplicado por el seno de 18.75 grados. Eso sería 2 newton por el seno de 18.75 grados, que son 0.32, y eso me va a dar un total, me va a dar igual a 0.64 newton. Esa sería la componente horizontal. Vamos a calcular la componente vertical. Vamos a multiplicar 2 newton, en este caso, por el coseno de los 18.75 grados. Vamos a tener los 2 newton, y acá vamos a tener 0.95 redondeando, y eso me va a dar 1.9 newton. Esa sería la componente vertical. El vector del peso resultante se encuentra en el tercer cuadrante. Recordemos que acá tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Y qué sucede en el tercer cuadrante? Bueno, que si observan la dirección de la componente horizontal es en dirección eje X negativo, y la componente en Y es dirección eje Y negativo. Por lo tanto, ambas componentes deben ser negativas. Muchas gracias. Espero que el video les haya gustado y que puedan compartirlo.